La comunidad de Lost Media es muy activa cuando se trata de recuperar material que se encuentra perdido. Todo el crédito por los descubrimientos corre por los usuarios. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Descubrimientos de Lost Media de enero de 2022. Villa Dulce, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una serie de animación chilena hecha en Flash por allá del 2004, creada por Beatriz Butazón y Francisco Bobadilla para ser emitida por Canal 13 de Chile. Esta fue la precursora de más animaciones chilenas conocidas. Desde 2008 han estado apareciendo fragmentos y episodios de esta serie dispersos por todas las plataformas. Desde entonces, con la colaboración de muchos usuarios y posteriores reemisiones con el tiempo, la segunda temporada de la serie estuvo casi completa a excepción del episodio Perdidos. Dicho fue transmitido por el canal Rec TV y siendo respaldado y subido posteriormente por el usuario César Alejandro Moreira Aguilar. Actualmente falta encontrar la última parte del especial de Navidad, que fue emitido solo 3 veces, en 2005, 2006 y 2007 respectivamente, y cuyo creador subió dividido en 3 partes, dejando la última sin subir. Doblaje latino de Jack Frost, Terror en la nieve, perdido, parcialmente encontrado. Jack Frost es una película de 1997. Esta es de género slasher y fue estrenada únicamente en VHS, siendo un fracaso por su trama absurda y poco desempeño en los efectos especiales. Una adaptación al español latino le fue concebida en algún momento, pero de esta la información era casi nula, siendo la única confirmación un extracto subido a un canal de YouTube específicamente para intercambios. El 27 de enero, un usuario desconocido compartió un link de Mega con el doblaje parcialmente en español latino, teniendo partes en inglés y en español mezcladas. Sin embargo, esto hizo un gran avance en la búsqueda. Intro de Cuca Legal, encontrado. Cuca Legal fue una telenovela brasileña emitida por TV Globo en 1975. Si bien se dispone del programa completo, el intro de esta se encontraba perdido con el mito de que fue víctima del incendio que afectó a las instalaciones de TV Globo en 1976. En enero de 2022, el usuario Video Archives Brasil resubió el intro, el cual desapareció casi de inmediato, pero pudo ser respaldado. Doblaje latino de Aullidos 6, encontrado. The Howling o Aullidos es una saga de terror clásica que partió en 1981. El doblaje latino de estas películas es un completo misterio. La primera entrega consiguió su doblaje al igual que la segunda, tercera, cuarta y sexta, quedando las 5 y una no numerada como existencia no confirmada, ya que no existe evidencia de que hayan sido dobladas. El 5 de enero de 2022 se consiguió la pista completa en español latino de la entrega llamada The Howling 6, The Freaks. Este fue un aporte del blog Retro Movies HD by Charizard, liberando así el doblaje que ya se había confirmado estar disponible, pero solo para intercambio. Este blog ya ha rescatado otros doblajes latinos de películas retro también. Honest Love and True, episodio de Betty Boop, encontrado. Este es un corto de 1938 con Betty Boop como su protagonista. La trama del corto es una normal para su época. Trata sobre Betty trabajando como cantante en un bar y enamorándose de un muchacho que posteriormente la salvaría del villano. Gracias a Jerry Beck, el storyboarder del corto, se creía que no habían copias de este en existencia, pero a finales de 2021, el usuario de Instagram llamado Rockin' Pins anunció tener una copia del corto que lanzaría a principios de 2022. El 20 de enero cumplió con su promesa lanzando el corto mediante la cuenta de Instagram oficial de la productora original. Yo he tratado de localizar el corto para dejar algunos pequeños extractos, pero al parecer de nuevo no se encuentra disponible. El Alex, episodio de Mea Culpa, encontrado. Este es el estrella de este video. En este canal ya hemos comentado antes este controversial episodio del programa de realidad Mea Culpa. Este cuenta la historia de Alexis Miranda Carrasco, un joven adicto que eliminó a 2 ancianos tras entrar a robar a su casa. Este episodio estaba rodeado de misticismo. En él se describía de una manera grotesca lo que hizo el susodicho. Se cree que por esto no era emitido ni subido a las redes. Más adelante nos enteramos de que no era liberado por restricciones legales por parte de la cadena. Desde el comienzo de este año se venía barajando la posibilidad de subirlo completo, ya que alguien lo tenía grabado de su única emisión. No fue hasta el 24 de enero que el usuario Eduardo Avendaño Páez lo publicó asegurando que lo obtuvo de aquella grabación por parte de un usuario anónimo, dejando así este misterioso episodio disponible para todo el público. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en el Discord del canal, que siempre está activo, o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.